hermanos, sin duda este tiempo que hemos estado estudiando el Salmo 119 ha sido de gran bendición para nuestras vidas, pues al conocer los mandamientos, los preceptos, los decretos, las promesas de Dios, nuestro corazón se llena de alegría. La palabra de Dios hace sabio al sencillo y lo llena de una paz completa y profunda. También estuvimos estudiando sobre la esperanza, esa ancla firme que nos lleva a confiar de una manera activa en nuestro Dios. Cuando hacemos eso, nuestra fe crece, madura y es una realidad de nuestra vida. Cada uno de nosotros, al momento de llevar a la práctica las enseñanzas de nuestro Dios, podemos cumplir con lo que decía el apóstol Pablo, que no nos movemos por vista, sino por fe. Y el resultado es que podemos ver las obras maravillosas de Dios, no solamente alrededor de nosotros, sino también en nosotros. Este tiempo estudiemos sobre llevar a la práctica las bendiciones de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, pero fundamentándolo en una fe viva, la que se renueva cada día. Cuando hablamos de una fe viva, tenemos que ir inmediatamente a dos conceptos que nos ayudan a poner en práctica cada una de las enseñanzas de nuestro Dios: prueba y tentación. Muchos cristianos siguen confundidos al momento de hablar de estos dos conceptos, y cuando hay confusión, entonces no puede haber una perspectiva correcta del accionar de Dios en nosotros. Cuando tú y yo estamos llevando a la práctica la palabra de Dios, enfrentaremos pruebas, pero también enfrentaremos tentaciones. Esto con el fin y el propósito que nuestra fe madure y que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Dios de una mejor manera. Las siguientes semanas llevaremos a la práctica la enseñanza de la carta de Santiago, donde habla precisamente de una fe viva. Una fe viva es aquella que está en constante movimiento, crecimiento, buscando la madurez al comprender la voluntad de Dios. Una fe viva es la que medita, estudia, discierne lo que se necesita para vivir agradando a Dios. Una fe viva es aquella que se aleja del pecado y comienza a vivir en una dimensión espiritual, pero de forma sencilla. El apóstol Pedro expresa que Cristo es la piedra angular, es el fundamento, aquella piedra que muchos arquitectos y constructores han desechado, pero que ha servido para que crezca ese edificio. Tú y yo ahora somos piedras vivas que tenemos una fe firme. Te invito a que abras tu Biblia ahí en la epístola de Santiago y leemos en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. Tenemos que entender que el libro de Santiago es el más práctico de todos los libros del Nuevo Testamento. Una de las informaciones más confiables nos hace notar que el Santiago del que está hablando, o el que escribe esta epístola, es precisamente el hermano de Jesús. El hecho de que se presente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo habla de su condición humilde, pues no se hace llamar el hermano de Jesús, sino siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Está hablando de una persona que está dispuesta a ser usada conforme al plan divino. Eso es de gran enseñanza para todos aquellos que estamos sirviendo a Dios y la forma como lo concebimos. ¿Sabes que hay más libros sobre liderazgo que sobre servicio? Y cuando usamos esa frase que muchos de los líderes utilizan, nos da un panorama completamente diferente si la enfocamos hacia el servicio. Pues el siervo de siervos es el que pone el ejemplo de humildad y sabe cómo llevar a la acción todo lo que sabe. Muchos de nosotros a veces deseamos ser líderes y entonces pensamos que la fe viva es el que manda, el que está al frente, pero realmente la fe viva viene como resultado del servicio, de estar dispuestos a ser utilizados por nuestro Dios. Todos aquellos que hemos sido llamados con un llamamiento santo como siervos, estamos dispuestos a bendecir a nuestro Dios, pero también a la gente que nos rodea. Santiago entendía cuál era su llamado y lo expresa a lo largo de toda su carta. Después de la presentación tan especial, manda también un saludo muy especial. Dice que va dirigido a las 12 tribus de Israel que están dispersas por todo el mundo. Algunos han llegado a creer que esta carta no es para los gentiles, para aquellos que no pertenecemos al pueblo judío, pero la forma de decir 12 tribus era una expresión que involucraba
a los del pueblo de Dios. Al momento de ir estudiando esta carta, hermanos, vamos a ir viendo cómo las enseñanzas de Jesús se repiten una y otra vez en esta carta, porque vamos a encontrar alusiones al sermón de las bienaventuranzas y también a la necesidad de vivir en santidad. Sin duda, Santiago era un hombre que había practicado las enseñanzas de Jesús y las plasmó al escribir esta carta. Algunos hermanos en ese tiempo pasaban por momentos difíciles y esta carta también tiene el propósito de animarlos. Este mismo propósito de estudiarla es el que nosotros ahora tenemos, poder desarrollar una fe viva que busca agradar a Dios en todo momento. Después dice en el versículo 2 y 3, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes paciencia. Qué manera tan hermosa de hablar de Santiago. Somos una gran familia de la fe, porque no les dice personas, hijos, sino les dice hermanos míos. Hay gente hoy en día que se avergüenza de su familia. Y cuando le preguntas, ¿es tu papá, es tu hermano, tu mamá? Tratan inmediatamente de desviar la pregunta. Santiago comienza hablándoles de una manera familiar, porque no les dice amigos, lectores, oyentes, sino les dice hermanos míos. Cuando tú y yo pertenecemos a una congregación, a una iglesia, a una comunidad, entonces adquirimos ese sentido de pertenencia, que nuestro Dios es nuestro Padre, pero la gente con la que adoramos, alabamos y servimos son nuestros hermanos. Santiago habla acerca de un tema que ha sido muy recurrente también en el Salmo 119, la paciencia y el gozo. ¿Cuándo nosotros desarrollamos estos dos frutos del Espíritu Santo? En medio de las pruebas, en medio de la aflicción. Dice que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Pregúntale a la persona que está junto a ti, ¿tú te sientes gozoso cuando pasas por pruebas? ¿Te sientes gozoso cuando hay carencia o cuando estás pasando por situación difícil? Sin duda, todos estamos en un proceso diferente en nuestro caminar con Dios. Y cuando Santiago habla de diferentes pruebas, se refiere a los diferentes retos que tenemos por delante. Cuando tú y yo hemos confesado de todo corazón que Jesús es nuestro Señor. Algunos tienen pruebas que para otros ya han sido vencidas. Por eso, hermanos, no menospreciemos las pruebas de otros. Pues para mí, tal vez no es problema la prueba A, pero estoy luchando el día de hoy con la prueba F. Es mi reto. En cada una de ellas, Santiago dice que busquemos la alegría para no rendirnos. Y después dice, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes paciencia. Ya hemos hablado de este tema anteriormente, aquellos que necesitamos vivir con paciencia, pero Santiago les está hablando de una forma en la que ellos ya lo conocían, pues les dice, ya saben, tú y yo ya sabemos que vamos a tener problemas y aflicciones y necesitamos comprometernos con los caminos de Dios, porque la promesa de su presencia en nosotros reavivará la esperanza cada día en Él. ¿Cómo se pone a prueba nuestra fe? A través de los problemas, para saber qué tan firmes estamos. A través de la obediencia, para saber qué tanto sabemos sus mandamientos y promesas. A través incluso de la abundancia y de la escasez, para saber qué tan agradecidos somos. Pero también a través de la alegría y el dolor, para saber qué tanto le amamos y confiamos en Él. Cuando tú y yo estamos pegados a nuestro Dios y estamos creciendo, madurando, conociéndole más, entonces podemos salir victoriosos en cada una de las pruebas. Sentirnos más fuertes, inteligentes, hermosos, sabios, porque sabemos que la presencia de Dios está en nosotros. Sí, todo eso puede ser un objetivo principal, pero no quitemos la mirada que lo que nosotros deseamos es agradar a Dios, bendecir a Dios y dar testimonio que Él está en nuestra vida. Por eso, si estás pasando por un momento difícil, gózate, alégrate, dale gracias a Dios, sé paciente, regocíjate, no dejes de orar, porque el Señor tiene un plan y un propósito específico que cumplir en tu vida. Pero después dice en el versículo 4, y cuando se desarrolle completamente la paciencia, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada.
Qué difícil es este concepto para algunos de nosotros. Cuando se desarrolle completamente la paciencia. Un hermano una vez decía, no, pues ya estuvo que me la voy a pasar en prueba siempre. Es como el estudiante que prefiere reprobar a estudiar y esforzarse. O como el que dice, es mejor pedir perdón que permiso. O como el que vive resignado a que nunca va a ser feliz. No, hermanos, la obra de Dios en nosotros es posible, es real. Tú y yo podemos crecer y madurar a través de la prueba. Dice Santiago que seremos perfectos y maduros. Esto es, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Esa es el propósito principal de la vida cristiana. Comprender qué es lo que Dios desea y llevarlo a la práctica. ¿Cómo? En su fuerza, con sus medios, con los recursos de nuestro Dios. Cuando hablamos de paciencia en medio de la prueba, nos referimos a aquel que no se rinde, sino que avanza confiado. En el contexto griego, un atleta perfecto era el que terminaba la disciplina en la que competía entero, que se había preparado a tal grado que ganaba y estaba inmediatamente listo para otra competencia. Pasar por la prueba y salir victoriosos es solamente cuando confiamos en la ayuda de nuestro Dios. Tú y yo vamos a pasar por diferentes pruebas. Y no vamos a terminar la prueba devastados o como derrotados, sino pasaremos las pruebas y saldremos victoriosos porque confiamos en el poder de Cristo Jesús. Después Santiago dice, sin que les falte nada. Déjame decirte que con Dios siempre habrá de sobra, porque Dios siempre da bendiciones abundantes, siempre da lo necesario para atravesar la prueba y después disfrutar después de la prueba. ¿Cómo saber si esta prueba es de Dios o resultado de una mala decisión? ¿Cómo saber si lo que estás pasando ahorita va a fortalecer tu fe o simple y sencillamente es una tentación para hacerte caer? Fíjate cómo dice en el versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Me gustó mucho esta frase, escúchala. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. ¿Cómo podremos ser más sabios si no estamos dispuestos a enfrentar las pruebas? A veces no sabemos que necesitábamos sabiduría sino hasta que llegaron las pruebas. Ya dentro del tiempo de prueba, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o algo en lo que quiere que preservemos por fe. Y esto requiere sabiduría. ¿Cómo es la manera como Dios nos da sabiduría cuando vamos a Él? Fíjate cómo lo dice Santiago, que Él nos va a dar la sabiduría a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Son dos rasgos que Dios promete darnos cuando nosotros vamos a Él. Dice que en abundancia, porque no se basa en lo que nosotros queremos, sino en lo que Él nos quiere dar. Esta noche tú puedes contestar esta pregunta. ¿Eres generoso o eres egoísta cuando compartes lo que Dios te ha dado? Yo he escuchado a gente decir, no ofrendes o diezmes, seguro ya tienen mucho. No se trata de qué das, sino cómo lo das. No lo ayudes porque ya se le ha ayudado muchas veces. Es ahí donde entra la sabiduría para saber cómo ayudar. Ya no le compartas, seguramente a él le sobra. Es ahí cuando no se trata de quién es el que está dando o quién es el que está recibiendo, sino cómo lo estás dando. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que nosotros no merecemos absolutamente nada, pero Dios, que es abundante, nos da por su amor. De la misma forma, hay gente que no lo merece, pero Dios que te ha dado a ti, entonces pone en ti el amor para poder ser abundante con la gente que te rodea. Pero fíjate, la segunda manera es sin reproche. Nunca Dios va a decirte, ay, este hijo ya viene otra vez a pedirme, ay, otra vez siempre con la misma petición. No, sus brazos de amor están abiertos siempre, hermanos. Sus brazos de amor siempre están listos para todo aquel que se acerca con humildad de corazón. Si Dios te ha dado sin reproche, entonces ¿por qué nosotros sí hacemos eso? Una vez escuché a una persona decirle a un niño que quería más pastel, si te sirvo, te lo vas a comer todo. No, no es así como Dios nos dice.
Dios nos da y no nos reprocha. Dios nos bendice y no toma cuenta, sino que nosotros reportamos a Él el agradecimiento. Sí, necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero nunca Dios te va a reprochar absolutamente nada. Si vas a compartir, no pongas condiciones. Hazlo de corazón y recibe tu recompensa de parte de Dios. Ahora, ¿cómo le pedimos a Dios ayuda, sabiduría, fortaleza y esperanza? Fíjate lo que dice el versículo 6 y 7. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. ¿De qué manera pedimos lo que necesitamos? Mis hijos se acercan y me piden lo que necesitan, porque hay confianza, hay amor, hay libertad. Cuando tú y yo tenemos una relación estrecha, podemos pedir y sabemos que la respuesta será en base al amor que se profesa. La fe no puede venir acompañada de duda, hermanos, pues si no estaríamos hablando de incredulidad. Y cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de una incapacidad de nuestro espíritu para creer y ver lo que Dios ha prometido. Santiago les dice a las personas que dudan que son como las olas del mar. Van y vienen, no tienen un fundamento, no tienen una base de dónde partir. ¿Eres una persona con fundamentos fuertes? ¿O eres una persona que se mueve junto con las circunstancias de tu vida? Si las cosas están bien, estamos alegres. Si las cosas están mal, estamos enojados. No, tú y yo en Cristo Jesús somos personas que nos afirmamos cuando pasamos por la prueba y creemos en su ayuda cuando estamos enfrente de una tentación. Por eso dice el versículo 8, el que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Qué tremendo cuando hablamos de constancia y perseverancia. Son dos acciones que nos ayudan a pasar las pruebas y las tentaciones. Santiago es muy fuerte al decir que Dios no va a bendecir al que es incrédulo. Y más allá de una acción de Dios, es una consecuencia como resultado de nuestro proceder. En esta mano tengo un lapicero común y corriente. En esta mano tengo un lapicero que tiene un baño de oro. ¿Cuál de los dos quieres? Hay personas que van a decir inmediatamente, yo quiero el que tiene baño de oro. Pero sabes que va a haber personas que van a decir, no, de seguro no tienen ni lapicero. Y son aquellas personas que se pierden de las bendiciones de Dios. Dios te está bendiciendo y muchas veces no lo crees. Dios te da una promesa y no la crees. Preferimos dudar y seguir viviendo como estamos. La capacidad para tomar decisiones en cuanto a la voluntad de Dios, hermanos, no nace en nosotros, sino es producto de una relación perfecta y estrecha con el Espíritu Santo. ¿A dónde nos lleva la incredulidad? La falta de capacidad en la toma de decisiones, en problemas de identidad. Cuando tú y yo dejamos de ser pacientes, cuando tú y yo dejamos la sabiduría a un lado, tenemos problemas para mirarnos a nosotros mismos y también problemas para mirar a los que nos rodean. Dios te ve de una manera maravillosa. Él desea que también tú te veas de esa misma forma. En la iglesia comenzó a desarrollarse un problema grande. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ser incrédula. La gente empezó a dejar aquellas cosas importantes. Una fe activa. La gente dejó de empezar a ver a los que estaban junto a ellos como hermanos, como una familia. Y por eso Santiago va a la parte práctica muy fuerte. Y les dice en el versículo del 9 al 11, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale, y el rico de su humilde condición. El rico se marchitará como la flor del campo. Cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todos sus negocios. Parece que en este momento Santiago está en contra de las riquezas, pero no es así, hermanos. Él está utilizando una similitud de los ricos con las flores del campo que se marchitan de un día para otro como enseñanza práctica. Necesitamos interpretar correctamente este pasaje, pues encontramos polos opuestos que han dividido el cuerpo de Cristo a través del tiempo. La gente que tiene y la gente que no tiene. La falta de identidad, la falta de vernos como hermanos unos a otros. Por un lado, hay mucha gente que predica la pobreza material, que es igual a tener comunión con Dios. Otros predican que la abundancia material es signo de que Dios te está bendiciendo.
Otros dicen que la pobreza es cuando estás viviendo en pecado y que solamente aquellos que tienen abundancia material son bendecidos por Dios. Pero este pasaje va más allá de lo que tengas o no, sino cómo lo concibes, para qué lo usas, de qué manera lo agradeces. Dice Santiago, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale. Tú y yo somos más valiosos que el oro o que cualquier otro recurso material, porque el valor lo da solamente algo temporal como el dinero, como un bien material. Hoy está, mañana no está, pero la presencia de Dios en nosotros es permanente. Por eso dice Santiago que en la pobreza material podemos también sentirnos ricos en lo espiritual. Muchas veces Dios permite la carencia porque desea enseñarnos dependencia de las cosas espirituales más que de las terrenales. Y después inmediatamente dice Santiago, y el rico gócese de su humilde condición. Porque puedes tener mucho materialmente y seguir siendo una persona agradecida porque sabes que todo proviene de Dios. De la misma forma, Dios bendice y prospera para enseñarnos el agradecimiento a Él. Santiago va directamente a llévalo a la práctica. Santiago nos enseña que una fe viva nos hace madurar y crecer, que una fe viva nos permite entender la voluntad de Dios para nosotros, que una fe viva nos enseña cómo pedir sabiamente. Una fe viva es la que medita, estudia y discierne lo que se necesita para vivir agradando a Dios. Hermanos, que esta noche creamos de todo corazón que Dios es el único que puede hacer crecer nuestra fe, pues no nos movemos por vista, sino por fe. ¿Qué podemos aplicar de esto a nuestra vida? Necesitamos ser prácticos. Hay muchos cristianos que se han vuelto personas muy teóricas, se han vuelto personas muy solamente el estudiar la palabra, pero cuando volteamos a ver su vida, no hay absolutamente nada de fruto. Santiago, esta epístola va dirigida a que nosotros podamos entender qué es lo que Dios desea que hagamos y después hacerlo. Señor, en esta hora te pedimos que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Solamente proviene de tu voluntad. Padre amado, de nosotros no pueden hacer una fe viva, sino eres tú el que trabaja en cada uno de nosotros. Señor, moldea nuestro corazón, que este día nosotros podamos ser abundantes, ser generosos, sin reproche con aquellos que nos rodean. Que nosotros podamos ser esa réplica de tu amor y de tu misericordia con la gente que está a nuestro alrededor. Gracias, Padre amado, porque podemos aprender que no somos personas muertas, no tenemos una fe muerta ni una fe ciega, sino tenemos una fe viva, porque somos piedras vivas en ti. Padre amado, que cada uno de estos conceptos que estaremos estudiando los llevemos a la práctica y que sean una realidad en nuestra vida. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que les dé una noche maravillosa.